Dentro de los factores técnicos que pueden alterar el estudio electrodiagnóstico, tenemos los factores fisiológicos y los factores no fisiológicos, que se refieren a los que dependen en sí de la persona, ¿verdad? Y los que dependen del entorno, básicamente, y respectivamente. Porque es importante tenerlos en cuenta porque si, por ejemplo, una temperatura baja, spoiler, nos hace que la velocidad de conducción baje, podríamos pensar erróneamente que hay una desmielinización y diagnosticar una patología asociada a desmielinización cuando en realidad la persona no tiene ninguna condición y podríamos llegar incluso a tratar una patología que no existe y por lo tanto tenemos que tenerlas presentes. Dentro de lo fisiológico está la temperatura, la edad, la altura de la persona y la diferencia que existe entre un segmento proximal y distal de un nervio. La temperatura es el más importante, de hecho va a definir también las diferencias en la mayoría de los casos que encontramos en una persona que es más alta, por ejemplo, porque las extremidades van a ser más largas y se van a enfriar más a nivel distal por la vascularización, ¿verdad? Por lo tanto, partamos con la temperatura, que les digo que es la más importante, y ojo que todo esto sale en el Preston, y ojo que acuérdense de suscribirse a mi canal, seguirme en YouTube, Instagram, Spotify. Entonces, la temperatura lo que nos va a producir en el caso de un enfriamiento es una prolongación del tiempo que permanecen abiertos los canales de sodio, ¿verdad? Así que eso es lo que sucede a nivel microscópico. Y eso va a hacer que en fibras mielinizadas que dependen de toda la depolarización, nodos de Ranvier, etc., la velocidad de conducción se haga más lenta. Una velocidad de conducción más lenta me va a generar una latencia distal más larga. Y eso van a ser las alteraciones, ¿verdad?, a nivel de patrón, de velocidad y tiempos. Pero ¿qué sucede con la amplitud de la respuesta? Como el canal permanece más tiempo abierto, el canal de sodio, va a haber una mayor entrada neta de sodio al axón y por lo tanto lo que vamos a tener finalmente es un aumento de la amplitud de la respuesta, pero también de la duración, ¿verdad? Porque eso va a depender del neto de depolarización. Por lo tanto, es un patrón bien particular y nos va a permitir el diagnóstico diferencial con las patologías de desmielinización que no debiesen, ¿verdad?, alterar la amplitud de la respuesta en caso de que sea un patrón de mielinización puro, o podría, si es que altera la amplitud de la respuesta, bajarla por un aumento de la cancelación de fase, porque recordemos de los videos anteriores que mientras más tiempo toma una conducción en llegar a su efector, más tiempo tengo yo para que suceda la cancelación de fase, y esto sobre todo en las fibras sensitivas, y de hecho es en las fibras sensitivas por este mismo factor que vamos a ver más un aumento de la amplitud, que es paradójico en este contexto, ¿verdad?, de una disminución de la temperatura. ¿Entre cuántos grados tenemos que tener las extremidades a nivel distal cuando estamos haciendo el estudio? Entre unos 32 y 34, así que memorices el 33 grados Celsius. Y si tenemos menos que eso, lo más probable es que a nivel de la piel, ¿verdad?, el nervio esté más frío abajo. Y si tenemos más que eso, lo más probable es que el nervio esté más caliente abajo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener algún mecanismo de retroalimentación. Lo que hacemos en mi laboratorio es poner un guaterito ya de semillas, bastante inocuo, que no puede quemar a la persona porque está a una temperatura bastante cálida, pero no hirviendo, ¿verdad? Y lo que hacemos es tener un termómetro en la parte donde estamos registrando, que es un termómetro bien especial, que tiene como un sensor larguito, ¿no es cierto?, que no nos molesta al momento de hacer el estudio de conducción, y eso nos permite mantener más o menos una temperatura constante, porque eso es lo otro. A medida que yo avanzo con el estudio, como la extremidad está inmóvil, ¿no es cierto?, ahí quieta para que la puedan estudiar, voy a ir probablemente enfriándose la extremidad, y como en un estudio en que yo no estoy pescando el tema de la temperatura. Por lo tanto, puede que mis velocidades del principio sean normales, pero tenga velocidades alteradas al final, y eso va a ser puramente por el tema de la temperatura. Así que tenemos que controlarla, saber que existe esa alteración. Por cada grado Celsius podemos tener un descenso más o menos entre 1,5 y 2,5 metros por segundo. Y podríamos usar este factor de corrección para las velocidades de conducción. Sin embargo, siempre va a ser mejor mantener la temperatura constante que corregir con factor de corrección, porque el factor de corrección lo que tiene es que está calculado a partir, obviamente, de sujetos normales o sujetos sin condiciones patológicas.
Cambio, si yo estoy estudiando a alguien, probablemente esa persona viene a la consulta porque tiene alguna condición o una probabilidad pretest de alguna patología, por lo tanto no es tan aplicable un factor de corrección. Hay incluso máquinas que aplican factor de corrección, ¿verdad? En el estudio de conducción y la calculan automático, como que tienen un sensor de temperatura y con eso corrigen los valores. Pero como les digo, no es tan válido porque eso se calculó a partir de personas sanas. Y eso con respecto a la temperatura. Con respecto a otros factores fisiológicos, tenemos la altura de la persona y, como dijimos, la edad. La altura va a tener mucho que ver con la temperatura. Hoy eso salió verso. ¿Por qué? Porque las personas altas van a tener, ¿no es cierto?, una mayor distancia que recorrer de su vascularización y van a tener las porciones distales más frías de sus extremidades. Y de hecho las extremidades inferiores, que son aún más largas, van a estar aún más frías y por lo tanto va a haber menor velocidad de conducción y mayor latencia distal, ¿verdad? Y lo mismo que es análogo a una menor temperatura, porque eso es lo que está pasando. Pero además vamos a tener un segundo factor que influye en una mayor altura de la persona, y eso es la diferencia que existe en intrínseca, ¿no es cierto?, entre nervios que son proximal, la porción proximal de un nervio y la porción distal. Porque el nervio a nivel proximal es mucho más gordito y se va haciendo cada vez más delgado y disminuyendo su diámetro y área transversal a medida que se va hacia distal. Por lo tanto, si recordamos fisiología, a mayor área yo tengo mayor velocidad, y esto yo lo asocio a que hay más espacio para que los cianes viajen. Es como una carretera más ancha. Tú, cuando vas manejando en el auto, vas a ir más rápido en una carretera que tiene más vías, ¿verdad? Es lo mismo en un axón. Por lo tanto, a medida que se va haciendo distal, es más estrecho y va bajando la velocidad. Y como hay una longitud mayor en una persona de mayor talla, esa diferencia se va a hacer más pronunciada. Pero va a ser lo mismo en una persona de menor talla, ¿verdad? Vamos a tener velocidades mayores a nivel proximal que a nivel distal. Finalmente, en la edad, lo que puede influir a lo largo de la edad es la melanización, porque en los primeros años de vida, desde recién nacido, ¿no es cierto?, podemos partir incluso con 35 metros por segundo, siendo normal la velocidad de conducción motora como 50 metros por segundo. Podemos nacer con 35 y eso es normal, porque no nacemos con todas nuestras fibras normalmente mielinizadas completamente. Así que podemos partir con una velocidad que, entre comillas, es menor a la de un adulto, y luego crecemos, ¿no es cierto? A los 3 a 5 años podemos alcanzar la velocidad normal de un adulto, y luego hasta los 60 mantenemos más o menos esa velocidad, y luego de los 60 en adelante va bajando entre 0,5 incluso 4 metros por segundo cada 10 años la velocidad de conducción. Por lo tanto, yo podría encontrar a los 90 años una velocidad, si era normal 50, ¿verdad?, 45, 46 metros por segundo podría ser normal. Y por lo tanto tenemos que tener ojo con las personas, con los adultos mayores y con los niños, y para eso están las tablas especiales para edades, pero también tener la consideración de hacer este factor de corrección. Hablamos más que nada de los efectos de los factores fisiológicos en estudios de conducción, ¿verdad? Y con respecto al estudio de electromiografía única, los fenómenos con la temperatura, por ejemplo, con la disminución de temperatura, dado que ¿no es cierto?, tenemos un tiempo de conducción y de depolarización más largo, lo que va a suceder es que la respuesta va a aumentar su duración. A nivel de electromiografía va a ser más larga en duración y va a tender a ser más polifásico con respecto a la temperatura. Y en cuanto a la edad, lo que vamos a tener en electromiografía de aguja es un aumento de unidades motoras en tamaño y en cantidad de fibras musculares, ¿verdad?, a medida que el niño crece. Por lo tanto, también se va a hacer más polifásico, se va a hacer de mayor duración, y luego la adultez va a ser más o menos constante, y en los adultos mayores las unidades motoras van a aumentar de tamaño, pero no es cierto por el mismo fenómeno que en la infancia, sino porque están reinervando fibras musculares que quedaron huérfanas dado que se perdieron unidades motoras. Entonces se pierde cantidad de unidad motora, pero la cantidad de fibras por unidad de motora es mayor. Por lo tanto, cada unidad motora de las que quedan son más grandes. Están inervando más fibras musculares por este fenómeno de pérdida fisiológica de unidades motoras que se da con el envejecimiento. Espero que les haya servido este video audio, que aprendan mucho
Y bueno, yo aprendo también haciéndolos. Suscríbanse al canal de YouTube, Instagram, Spotify. Nos vemos. Chao, chao. Besitos.